Introducción. Bueno, modo de introducción, la doctrina política clásica se refiere a los principios y teorías desarrolladas desde la antigüedad para comprender y organizar la política y el Estado. Fundamenta conceptos básicos como la autoridad, la justicia y la legitimidad. Se apoya en pensadores emblemáticos como Platón, Aristóteles, Cicerón y otros que influyeron profundamente en la organización de las sociedades occidentales. Hola, bueno, vamos a hablar sobre los orígenes y pensadores clásicos. En la doctrina clásica tiene sus orígenes en la antigua Grecia, donde surgió la reflexión racional sobre el poder, la justicia y el gobierno. Este pensamiento se desarrolló en el contexto de polis. ¿Qué significa el contexto de polis? El contexto de polis significa un, un entorno histórico social en el que surgió en la antigua Grecia. Ahora, vamos a hablar sobre los términos y planteamientos desde los autores como, primero, Sócrates habla sobre una visión ética y política y de gobernantes que deben ser sabios y justos. También considera como el conocimiento del bien y la base del buen gobierno. Defiende la idea de que solo quien conoce la verdad puede gobernar correctamente. Esos fueron uno de los pensamientos y que caracterizaba a Sócrates. Ahora, vamos a hablar sobre Platón. Platón propone que la justicia consiste en que cada clase social cumpla su función, plantea la existencia de la aristocracia de los sabios, donde los filósofos gobiernan porque poseen conocimiento del bien. También clasifican las formas de gobierno como la timocracia, oligarquía, democracia y tiranía. Esos fueron de uno de los que, digamos, las formas clásicas del gobierno que él planteaba. Ahora, ¿qué hablaba Aristóteles? Aristóteles hablaba que la política lo define como un hombre animal político. Afirmaba que el Estado existe como timocracia, también afirmaba que hablaba sobre la monarquía, la república y también la clasificaba como gobiernos justos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Cicerón. Cicerón adapta las ideas griegas del contexto y formula doctrina del derecho natural. También habla sobre la justicia como un fundamento del Estado y define la constitución como mixta, romana como el equilibrio de la monarquía. Conceptos fundamentales. Como primer punto tenemos autoridad política. Consiste en el debate sobre quién debe mandar y bajo qué reglas. Otro punto es justicia. Definición de lo justo en la sociedad y en las leyes. Como tercer punto tenemos el Estado, considerado como comunidad organizada, no solo como masa de ciudadanos. Y como último punto tenemos la legitimidad, que son los principios que hacen legítima la obediencia a los gobernantes. Bueno, con la continuación de este tema queremos hablar sobre la evolución histórica. La doctrina política clásica nació en la antigua Grecia y evolucionó a lo largo de los siglos combinando el pensamiento ético, filosófico y jurídico hasta transformarse durante la Edad Media en el inicio de la modernidad. ¿Qué pasó con Grecia? En Grecia surge la política como estudio racional y del gobierno y la justicia, donde Platón propone el Estado ideal basado en la virtud y la justicia. En Roma, el judicismo y el universalismo, los romanos como Cicerón adaptaron el pensamiento griego y el derecho al gobierno práctico que introduce la doctrina al derecho natural, según la cual existen leyes universales de la justicia validadas por los pueblos. Ahora, ¿qué pasó en la Edad Media? En la Edad Media dieron la integración cristiana tras la caída de Roma. Los pensadores medievales como San Agustín y Santo Tomás de Aquino reinterpretaron la tradición clásica bajo la perspectiva cristiana. El poder político puede orientarse por el bien divino y la moral, y surge la idea de que el gobernante es servidor y de la justicia.
Y durante la transición de la modernidad en el siglo XV-XVI, como los autores como Maquiavelo, rompe con el ideal clásico al separar lo moral con la política y se analiza desde la eficacia y el poder real, dejando atrás la visión ética de los antiguos. A este cambio marca el final de la doctrina clásica y el nacimiento del pensamiento político moderno. Corrientes clásicas. ¿En qué consiste? En el conservadurismo, la cual se define como el que defiende tradiciones y resiste a cambios radicales. Otro punto muy importante es el liberalismo. Prioriza la libertad y la igualdad ante la ley. Tenemos otro punto que es el socialismo. Promueve a la organización social en beneficio de todos. Y por último está el totalitarismo, que es restricción extrema de libertades y contradicción total del poder estatal.